Crónicas de Espanto. Bienvenidos a este especial del mes de noviembre. Porque en este programa no solo hablamos de lo terrible que nos resulta descubrir que algunos como nosotros se convierten en criminales y asesinos desalmados. Porque no solo nos causa terror, miedo e inquietud el saber que todo lugar, todo apellido, todo espacio tiene un pasado. Y todo este año hemos hablado en nuestro especial de la brujería y las artes relacionadas con dicha actividad. Sin embargo, algo de lo que no se menciona mucho y que tiene que ver con este tipo de circunstancias cuando uno acude con brujos es eso de hablar con los muertos. Eso de poder saber dónde están, a dónde se dirigen, lo que llamaríamos nosotros la necromancia, el arte de despertar a los muertos y de hablar con ellos. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues la necromancia se refiere a un modo especial de adivinación mediante la invocación de los muertos. De hecho, en México tenemos políticos de la época liberal del siglo XIX que tenían el apodo del nigromante. Este político, de hecho, llegó a retar en el Congreso, Ignacio Ramírez, a Dios a que se hiciera presente cuando se redactaba la Constitución y que un rayo le cayera, pues porque él era jacobino. Pero hablar con los muertos es una cosa muy diferente a hablar con Dios, con los espíritus, con aquellos que consideramos por encima de nosotros. Ahora, creer que se puede hablar con los muertos supone también creer que el alma existe, que hay vida después de la muerte, de que esos que murieron saben algo más que no sabemos, saben algo del futuro que nosotros no atisbamos y que nos podemos comunicar de forma certera con ellos. Debemos decir que es un arte no muy difundida en la actualidad. Usted puede acudir con ciertas brujas, con ciertos chamanes, y ellos hablarán en genérico de los espíritus, en una visión un tanto más alejada, hasta panteísta. Pero ya invocar en concreto a algún espíritu, ser alguien que importune el descanso eterno, para muchos es peligroso. Puede traer consecuencias inesperadas, puede atrapar el alma de los que intentan, puede generar el enojo de Dios o del diablo. En términos católicos, en términos anglicanos y ortodoxos, se cree en la intercesión de aquellos que ya murieron y que se han ganado el cielo. Pero es una intercesión, no es una comunicación como si nada. Y la gente asume a veces que el familiar que ellos querían logra comunicarse a través de los sueños en base a interpretaciones muy particulares. Pero entonces la necromancia se relacionó en la historia con la mitología, con la demoniología y con los oráculos de los muertos, difíciles de distinguir de los oráculos
de los dioses. Como les decía, si ustedes acuden en la actualidad, aquellos que creen que son aficionados con las señoras, con estas brujas blancas, brujas verdes, o con esas personas que realizan curaciones, con aquellos que practican la santería o cualquier tipo de chamanismo, es un área prohibida. Se considera magia negra. Uno puede hacer amarres, uno puede pedir favores, uno puede descubrir su futuro en las cartas. Pero invocar a un muerto en particular o a un grupo de muertos es peligroso. No todos los brujos se atreven, o incluso diríamos, no todos los brujos saben hacerlo. A pesar de que es una práctica muy extendida a lo largo de toda la historia occidental y oriental, los griegos y los romanos evocaban a los muertos en las cavernas, cerca de los volcanes o de los ríos o lagos. Incluso el más famoso era el oráculo de Tesprocia, cerca de un río que seguramente les hará mella al mencionarlo, porque es el río Aqueronte. Pero también estaba en Italia el oráculo de Cumas, cerca del lago Averno en Campania. Nos cuenta el libro de la Odisea que Ulises evocó las almas por medio de los ritos de la bruja Circe y formó parte de la literatura más conocida. Incluso entre los romanos se hacía varias veces la alusión a la evocación de los muertos y de que algunos practicaban la necromancia. En la Biblia también hay un versículo, incluso un capítulo famoso, en el cual pues el profeta no toma parte de esto, sino que recuperan a Saúl, el cual busca el espíritu de Samuel para ver cuál es el futuro de él en una batalla. Y también está la bruja de Endor participando en eso. Y ahí Samuel se molesta por haber sido despertado y le presagia un final terrible al rey Saúl, el cual, ya lo sabemos, morirá de forma trágica. Incluso los mandamientos y la ley mosaica declara que debe de estar prohibida la necromancia y buscar la verdad de los muertos sería una abominación, incluso castigable con la muerte. Para los cristianos, como dije, tarda en afirmarse el hecho de la comunión de los santos, pero que es una intercesión, no es un diálogo, no es una llamada a la premonición ni es adivinación. Lo que se considera como prácticas necromantes que se quedaron en el cristianismo parecen ser más bien unos pegostes de la magia pagana, de adivinación y superstición de las religiones antiguas de Egipto o incluso de los bárbaros germanos. Sin embargo, nunca desapareció. La realidad es que en la tradición católica, la Iglesia no niega que con un permiso especial de Dios, las almas de los difuntos pueden aparecerse a los vivos o manifestar cosas desconocidas. Pero eso es de intercesión de la gente que está allá para aquí los mortales, entendida como el arte o la ciencia de evocar a los muertos, de que nosotros obliguemos a esos muertos finados a que nos digan lo que ven y lo que saben. Los teólogos cristianos afirman que eso más bien se debe a la acción de espíritus malignos, pues los medios que adoptamos nunca van a ser suficientes para producir los resultados que nosotros esperaríamos. Y la experiencia nos dice que cuando se hace la evocación de esos muertos, podrán ocurrir muchas cosas, todas inexplicables, de forma natural,
cuando no fraudulenta, y bueno, a veces atribuible a la imaginación o incluso al engaño. Los teólogos antiguos y los modernos, incluso de Santo Tomás de Aquino en adelante, dicen que la necromancia es más bien una forma especial de adivinación, una intervención demoníaca, y que por sí y simplemente será una superstición. Y así, en la historia de la humanidad nunca se logró erradicar la práctica de hablar con los muertos. Incluso lo vemos en obras clásicas de la literatura. En las épocas antiguas, por medio de esas brujas y de esos chamanes, y más recientemente en los últimos 200 años, a través de dos prácticas que llegaron a ser bastante comunes. Por lo mismo, estas prácticas serán producto de otra investigación aún más exhaustiva que compartiré en mis 2 especiales del mes de diciembre. Y así es, me refiero a la Ouija y me refiero al espiritismo. Como ustedes saben, el espiritismo estuvo en boga a raíz de Allan Kardec y de muchos otros especialistas que a mediados del siglo XIX generaron clubes de espiritistas que causaron el furor en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y, ¿por qué no?, también aquí en México. Recuerden que incluso Francisco I. Madero renunció a su nombre de Ignacio y adoptó el de Indalecio. Dejó la religión católica para volverse espiritista. Y decía que Morelos y que Benito Juárez le hablaban a través de los cuerpos de aquellos que se reunían con él en las sesiones espiritistas. Y últimamente, a mediados del siglo XX, se puso en práctica hasta como un juego de niños, la famosa Ouija. Producto de muchos desvelos, de traumas, de problemas en la psique de muchas personas, motivo de películas de terror, la Ouija se utilizó como instrumento para capturar alguna que otra alma perdida y sacarle información y obtener la verdad. Aunque experimentos realizados por instituciones científicas como Nat Geo, vale decirlo, pues han descubierto sobre todo el juego del subconsciente, los movimientos, involuntarios de esa pequeña herramienta encima de la tabla con el abecedario. Esto da pie para que nosotros hagamos una narración más extensa. Pero así es, estimados amigos, si ustedes han escuchado que algún brujo, que algún chamán se ofrece por una módica suma a interceder por ustedes para hablar con algún muerto, seguramente es porque la otra mayoría de esos artesanos del más allá, de esos maestros o estafadores de lo trascendental, no se animarían. Es un arte muy restringida, esa de hablar con los muertos, y muchos no la quieren tocar y optan por otro tipo de soluciones para adivinar el futuro. Esto fue su especial de Crónicas de Espanto del mes de octubre. Ya saben, escriban, apunten, opinen, asientan, disientan. crónicasdeespanto0@gmail.com. También una cooperacha si es PayPal o en Patreon, pero también si no me escuchas a través de las aplicaciones de podcast, pues me escucharás por YouTube. Y en diciembre, un banquete para las vacaciones, 2 capítulos, el primero sobre el espiritismo y el segundo sobre la Ouija. Ya les hablaré de lo que tengo preparado para los especiales del próximo año. Hasta la próxima.